justicia llenó de mucha tristeza a todos los nicaragüenses. Aquí todos estábamos tristes porque nos habíamos quedado sin casa, todo el mundo estaba durmiendo a la intemperie, otros habían logrado conseguir casas de campaña, algunos se habían ido a León, muchísimos se habían ido a Masaya, otros se fueron a lo que hoy es Ciudad Sandino, a fundar el Open 3. Y cuando ya se confirmó lo del fallecimiento de Clemente, aquello fue terrible. Lo sentimos lo que lo conocimos y evaluamos el sacrificio. El pueblo nicaragüense se sintió y se siente pues hondamente consternado por la pérdida de él. Lo quiere, lo respeta, lo recuerda como hombre. Amigos, todos los años en la fecha del deceso de Roberto Clemente, los medios de comunicación publican reseñas sobre su vida y carrera deportiva tan admiradas. Como vimos, Nicaragua no es la excepción. Ellos sí que fueron bien tocados por Clemente. Hoy recordamos a Clemente con dos distinguidos periodistas deportivos, el gran Rafael Bracero y el colega Aleudis Rosario. Bienvenidos ambos. Saludos, qué bueno que están aquí. Como ustedes ven, estamos hablando de un tema que toca no solo el deporte, sino la fibra del puertorriqueño en los puntos más sensibles. Rafa, en términos de los medios de comunicación, ¿entiendes tú que se le ha hecho justicia al legado de Roberto Clemente? Yo creo que la cobertura ha sido magnífica, pero no suficiente. Clemente es un drama de la vida. O sea, yo creo que es una de las figuras más legendarias que ha producido Puerto Rico en la historia. O sea, si tú haces extrapolas y consigues unos personajes importantes de todo el ámbito del desarrollo de la historia del país, tiene que estar Roberto Clemente porque es un drama de la vida que trascendió el deporte y un ejemplo para estas, las anteriores y las próximas generaciones, y por eso estamos aquí. Siempre vamos a estar dispuestos a hablar de hablando, sí, de esas próximas generaciones. Rosario, tú pues eres más o menos de esta generación, podríamos llamarla. ¿Entiendes tú que estos jóvenes que están en los medios de comunicación están empapados de la trascendencia de Roberto Clemente? Yo creo que sí y que no. Que sí por la tecnología. Ahora con la tecnología uno entra en internet, YouTube, entra en cualquier página y consigue estadísticas, consigue todo lo que necesite acerca de Roberto Clemente. Pero aparte de eso, yo creo que el pueblo como tal, el gobierno, otras entidades, pues yo creo que deben hacer más por la figura de Clemente, por el hecho de que, como bien dice Rafa, es una figura que trascendió el deporte, una figura que, de la manera que él falleció, son pocos los que tienen esa manera de perder la vida tratando de ayudar a los demás. Además del deporte, porque en el deporte él fue lo más grande, el mejor pelotero latinoamericano de todos los tiempos. Rafael, ¿podría entenderse que tal vez no desconocimiento, pero esta dejadez con respecto a Roberto Clemente y tal vez otras figuras importantes tenga algo que ver con el béisbol en Puerto Rico, que en cierta medida también ha sido descuidado? Yo creo que tenemos que irnos al macro otra vez. Yo creo que el procedimiento de nuestro sistema educacional no ha propiciado que la juventud, la anterior, la presente, y esperamos que no sea la futura, lea, se instruya. Antes había que ir a la biblioteca, antes había que hacer un esfuerzo extraordinario. Sí. Ahora es tan simple, o sea, tú accesar el nombre de Roberto Clemente y decir, wow, en las Grandes Ligas le hacen un homenaje a este señor. Y hay un premio que dignifica la memoria de Clemente. Eso es así. O sea, que tú tienes que ser un individuo especial para ganarte ese premio, que es tan bueno como el de más valioso de la liga. Y entonces, esa juventud, yo tengo la experiencia simpática, pero algunas veces me resiento dentro de mi alma y de mi corazón cuando yo voy a las escuelas y ¿quién era Roberto Clemente? Dice, un pelotero. Pelotero. El del Coliseo. El del avión, yo dije, un pelotero, han habido decenas de miles de peloteros. El del avión, ¿era piloto o era dueño de una compañía aérea?
el del Coliseo era contratista o era ingeniero. ¿Ok? O sea, esa falta de información es educación. Entonces tú tienes que venir desde la familia para decirle, mira, estos son los hombres más grandes que ha producido Puerto Rico. Y no es porque uno esté en el deporte, porque yo me considero que trasciendo un montón de cosas más allá del deporte, pero Clemente es una figura que para los americanos, principalmente para el área de Pittsburgh, es una figura que trascendió la historia. Rosario, y en un país donde mencionaba ya hace un momento, el deporte del béisbol está un poquito descuidado, donde prácticamente la cobertura de los juegos de béisbol no salen en los periódicos, donde no se sabe de las estadísticas de lo que está pasando, ¿tú le ves futuro que ambas cosas puedan mejorar? Primero, la cobertura en los medios del béisbol como tal, y segundo, que se le honre a Roberto Clemente y tantos otros como se merecen. Bueno, la Liga hizo hace como 2 años el movimiento de nombrar la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, ahora se llama así. Eso es un adelanto. Eso es un adelanto. Pero entiendo que el problema de la Liga, que aunque no venimos a hablar de eso, pero yo entiendo que el problema de la Liga es que ellos tienen que mentalizarse en que es trabajo de todo el año. Esto no es trabajo de los meses del béisbol nada más. Las grandes ligas ahora mismo se acabó la temporada y hay hasta un canal, MLB Network, que da todo lo de béisbol todo el año. Igual que el baloncesto de NBA, todas esas cosas. Aquí en Puerto Rico no, aquí se acabó la temporada y se acabó el béisbol hasta septiembre, octubre, que empiezan a hablar nuevamente de béisbol. Bueno, amigos, 2 comunicadores aquí, conocedores de cómo se bate el cobre, como dicen, en esto de las comunicaciones y el deporte, han expresado puntos muy importantes, así que tómenlos en consideración, porque de Roberto Clemente, de ese sí que no nos podemos olvidar. Vámonos con Alexandra. Muchas gracias, compañero. Gracias. Muchísimas gracias, Papo, y me encuentro con un galanazo, un pollito, como decimos nosotros, de Loíza, que tuvo el privilegio de interpretar a Roberto Clemente con el primer cortometraje titulado 3000. Es el actor Modesto Lacén quien cumplió su sueño al meterse en la piel de a quien también le decían el cometa de Carolina. Modesto, bienvenido y qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias. En Como Coco. Este no es el target de nosotros, porque nosotros todavía estamos más jovencitos, pero tenemos que hablar de Roberto Clemente y de esa gran figura y preguntarte qué significó para ti interpretar a Roberto Clemente. Bueno, ha sido una gran experiencia. Desde pequeño siempre soñé hacer de Roberto y se me dio la oportunidad hace 2 años, en el 2011, cuando hicimos la obra en Nueva York, DC7, la historia de Roberto Clemente. La escribió Luis Caballero y la produjo Manuel Morán. A partir de ahí, pues la volvimos a hacer en Nueva York, fuimos a Washington, D.C., vinimos a Puerto Rico a presentarla. O sea que ya llevo como 2 años con el proyecto, que ahora está en un momento de transición. Vamos a presentarla nuevamente el año próximo en Pittsburgh, en Chicago, volvemos a Puerto Rico. Y ha sido una experiencia maravillosa. Qué bueno, porque has tenido la oportunidad de en el cortometraje, porque está la obra y está el cortometraje, vivir o sea, sentir completo todas esas emociones que vivió Roberto Clemente, porque en el cortometraje es la vida de él como deportista desde que comenzó. Sí, son 2 proyectos paralelos, como mencionas. La obra, que sí narra la vida de sus 14 años hasta que fallece, y el cortometraje está enfocado con la figura de Pedrín Zorrilla, que fue uno de los que descubrió a Roberto, y como el Hit 3000 pues le trae muchos recuerdos a don Pedrín, que también es una figura importantísima en la historia del béisbol de Puerto Rico. Y presentar a Roberto siempre me exige todo, como actor y como hombre, porque es un personaje muy intenso y me identifico mucho con él por muchas razones, por su crianza, por lo que pensaba sobre los negros, sobre su orgullo de Puerto Rico, sobre lo que pensaba sobre la dignidad humana. Y entonces siempre es un privilegio interpretarlo, pero me exige todo. Sí, hay que dejar el alma y el corazón. ¿Cómo fue ese momento, Modesto, cuando te dan esa llamada y te dicen, queremos que seas tú nuestro Roberto Clemente? ¿Cómo fue ese momento? Pues bueno, me reí mucho y fue un poco una montaña rusa de emociones, porque de momento pues en contentura yo lloro mucho de emoción, como lo hacía Roberto también. Yo también, yo soy llorona. Sí, yo lo hago de vez en cuando. Y entonces nada, como muy contento, pero a la vez rápido saber que era una gran responsabilidad. Y me he preparado, he hecho investigación, he leído libros, he visto DVDs, he visitado Pittsburgh en varias ocasiones y más que nada he compartido con la familia Clemente, a quienes adoro y a quienes agradezco profundamente la deferencia que han tenido conmigo de abrirme las puertas de su casa, abrirme las puertas de su corazón para compartir la historia de su padre, del esposo de doña Vera,
Y es un privilegio para mí contar con su amistad y con su apoyo. ¿Y has tenido la oportunidad de viajar allá a Nicaragua, donde él se disponía a llegar con...? Ahí no he llegado, pero sí te puedo decir que él ha estudiado a cabalidad su voz, su manera de expresarse, su body language, como decimos en español. Su stand, como bateaba, físicamente yo rebajo, me recorto como él, es una transformación total. ¿Y qué ha sido lo más difícil que te dices, ay Dios mío, Roberto hacía esto? O sea, ¿qué es lo más que has trabajado, has tenido que trabajar para...? La voz. Ajá. Era una voz muy particular y entonces además en inglés pues Roberto tenía un acento muy pesado, ¿no? En inglés, entonces yo creo que la voz siempre es lo más trabajo me da, y todas las noches cuando interpreto la obra tengo un audio de una entrevista que le hicieran a él meses antes de morir, Sam Nover, que lo escucho para poder volver a caer en su cadencia, en su ritmo y en su tono de voz, que es muy particular. ¿Y eras pelotero cuando chiquito, que a lo mejor se te hacía fácil coger el bate de la bola o nada que ver? Bueno, soy buen deportista, yo juego tenis y corro y hago yoga, pero el béisbol no fue de mis favoritos y no tenía mucha habilidad, pero también he tomado clases de béisbol para tener comodidad en el escenario y poder transmitir con veracidad, ¿no? Lo que era Roberto como pelotero. Ver cómo coger el bate, cómo acomodarse, cómo toda la cosa. Y que a lucir bien, o sea, que los boricuas nos encanta la pelota. Pues Modesto, te deseamos el éxito del mundo. Sabemos que recientemente cumpliste año y lo celebraste allá con tu gente buena en Loíza y las Navidades en Puerto Rico. Así es, y gracias por lo de galanazo. Adiós, pues hay que reconocerlo, así mismo es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Como Coco. Papo, pasamos contigo. Bueno, Alexandra, gracias por lo de galanazo a mí también. Bueno, ok. Mire, y no hay por qué estar triste esta Navidad. Al regreso le decimos cómo disfrutar esta época de jolgorio. No me lo dijo a mí. Más videos en sistematv.com.